Batman ha enfrentado a cientos de criminales desde que decidió proteger Gotham. Mafiosos, asesinos, monstruos, genios criminales e incluso dioses han intentado acabar con él. Pero solo unos pocos lograron algo que parecía imposible: hacer que el mejor detective del mundo dudara, romper su cuerpo, destruir su mente, arrebatarle a las personas que más amaba y demostrar que por más preparado que esté Batman, nadie es invencible. Hoy conoceremos a los 10 villanos más peligrosos de Batman, enemigos que dejaron una marca imborrable en la historia del Caballero Oscuro y que estuvieron más cerca que nadie de derrotarlo. Hola miembros de la Liga, bienvenidos a la Liga de los Cómics. Si amas los cómics de Marvel y DC, las mejores historias y descubrir personajes increíbles, no olvides suscribirte porque aquí hablamos de todo eso y mucho más. Ahora sí, comencemos. Killer Croc. Nuestro puesto número 10 es para un monstruo que demuestra que no todos los villanos necesitan una mente brillante para convertirse en una pesadilla. Estamos hablando de Killer Croc. Waylon Jones nació con una rara enfermedad genética que cubrió todo su cuerpo con gruesas escamas verdes y deformó completamente su rostro. Desde niño fue rechazado por todos, obligado a vivir entre insultos, golpes y discriminación. Con el paso de los años, aquel niño terminó convirtiéndose en una criatura enorme, de casi 3 metros de altura, con una mandíbula capaz de partir huesos como si fueran ramas secas y unos colmillos que recuerdan más a un cocodrilo que a un ser humano. Su apariencia es aterradora, sus ojos amarillos parecen los de un depredador esperando el momento perfecto para atacar, mientras que sus enormes garras pueden atravesar el acero y despedazar a un enemigo en cuestión de segundos. Pero lo más peligroso de Killer Croc no es únicamente su fuerza, es su instinto. Mientras otros villanos elaboran planes durante semanas, Croc simplemente caza, y cuando Batman está en las alcantarillas de Gotham, los papeles cambian. Batman deja de ser el cazador y pasa a convertirse en la presa. Su fuerza sobrehumana le permite enfrentarse cara a cara con alguno de los héroes más poderosos de DC, además de poseer una resistencia increíble y una capacidad para sobrevivir en condiciones donde cualquier otra persona moriría. Una de sus historias más importantes puede encontrarse en Batman número 357, donde realiza su primera aparición, aunque también tiene un papel muy importante en Batman Hush. Sin embargo, una de las cosas más aterradoras de Killer Croc es que en distintas historias ha asesinado brutalmente a personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino, e incluso se ha insinuado que llegó a alimentarse de alguna de sus víctimas, reforzando su imagen como un auténtico depredador humano. Batman ha conseguido detenerlo en numerosas ocasiones, pero cada enfrentamiento contra Croc es una batalla por sobrevivir, porque cuando las luces desaparecen y solo puedes escuchar algo moviéndose entre el agua, ya es demasiado tarde. Pero si crees que un monstruo como Killer Croc era aterrador, el siguiente villano convirtió el miedo en su arma más poderosa. Si Batman ha demostrado una y otra vez que puede soportar el dolor físico, existe un villano que entendió que la mejor forma de derrotarlo no era romper sus huesos, sino destruir su mente. Ese villano es Scarecrow, el auténtico maestro del miedo. Detrás de esa aterradora máscara harapienta se esconde Jonathan Crane, un brillante profesor de psicología obsesionado solo con una pregunta: ¿qué ocurre cuando una persona enfrenta su peor miedo? Su fascinación por el terror lo llevó a realizar experimentos crueles y poco éticos con sus propios estudiantes. Cuando sus métodos fueron descubiertos, fue expulsado de la universidad y rechazado por la comunidad científica. Pero aquello no acabó con su obsesión, lo hizo mucho peor. Jonathan abandonó la ciencia para convertirse en uno de los criminales más aterradores de Gotham, adoptando la identidad de Scarecrow, un hombre que no busca dinero, poder o fama. Lo único que desea es ver a las personas consumidas por el miedo. Su aspecto parece salido directamente de una película de terror. Un viejo sombrero de campesino cubre una cabeza envuelta en una máscara de tela desgastada, cosida de manera grotesca para simular un rostro sin vida. Sus ojos apenas se distinguen entre las sombras y su delgado cuerpo, cubierto por un largo abrigo, hace que parezca un espantapájaros que hubiera cobrado vida. No necesita una armadura. No necesita músculos. Su verdadera arma cabe dentro de un pequeño frasco, el famoso gas del miedo, una sustancia química creada por él mismo, capaz de hacer que cualquier persona vea aquello que más teme.
Cada víctima vive una pesadilla diferente. Algunos ven monstruos, otros reviven los peores momentos de su vida y algunos simplemente pierden por completo la razón. Pero si existe alguien a quien Scarecrow ha intentado quebrar una y otra vez, ese es Batman. Porque detrás de la máscara del Caballero Oscuro también existen miedos. El miedo a perder otra vez a su familia, el miedo a fallar a Gotham y sobre todo el miedo a volver a ser aquel niño que observó impotente cómo asesinaban a sus padres en un callejón oscuro. Scarecrow convirtió esos traumas en armas. Cada enfrentamiento entre ambos es una batalla psicológica donde Batman no solo debe detener al villano, también debe luchar contra las aterradoras visiones creadas por su propia mente. Uno de los mejores ejemplos ocurre en la legendaria saga Batman The Long Halloween, donde Scarecrow demuestra lo peligroso que puede ser manipulando el miedo de Gotham. Sin embargo, una de sus participaciones más memorables aparece en Batman Arkham Asylum, obra escrita por Grant Morrison, donde convierte el asilo de Arkham en un auténtico infierno psicológico para Batman. Y años después volvería a demostrar su enorme peligrosidad en el videojuego Batman Arkham Knight, donde prácticamente toda Gotham termina intoxicada con su toxina del gas del miedo, obligando a evacuar la ciudad mientras Batman enfrenta una de las noches más difíciles de toda su vida. Pero probablemente uno de los actos más horribles de Scarecrow fue experimentar con seres humanos sin sentir el menor remordimiento. Para él, las personas nunca fueron personas, solo eran sujetos de prueba. Hombres, mujeres e incluso criminales fueron utilizados para perfeccionar su toxina, sin importar si perdieran la cordura o morirían durante el proceso. Eso demuestra que Jonathan Crane no está loco en el sentido tradicional, es mucho más peligroso, porque entiende perfectamente el sufrimiento que provoca y aún así disfruta observándolo. Batman ha derrotado a monstruos gigantes, ha vencido asesinos, incluso ha enfrentado a dioses. Pero enfrentarse a Scarecrow significa pelear contra algo que ningún traje puede detener, tus propios miedos. Pero si creían que el miedo era la peor arma inimaginable, el siguiente villano ni siquiera necesita pelear. Puede convertirse en cualquier persona, copiar cualquier rostro y hacer que Batman dude incluso de sus propios aliados. En el puesto número 8, Clayface. Imagina que un día descubres que tu mejor amigo no era tu amigo, que el policía que acaba de ayudarte nunca existió, que la persona que tienes frente a ti puede convertirse en cualquier otra solo con pensarlo. Ese es el verdadero terror que representa Clayface, porque algunos villanos atacan con fuerza, otros utilizan armas, pero Clayface destruye algo mucho más importante, la confianza. Detrás de ese monstruo se encuentra Basil Karlo, un famoso actor de películas de terror que tras perder su carrera y sufrir una serie de tragedias, terminó transformándose en una criatura capaz de moldear su cuerpo como si estuviera hecho de arcilla. Desde entonces dejó de ser un hombre y se convirtió en una pesadilla. Su aspecto es tan grotesco como inolvidable. Su enorme cuerpo parece estar formado por toneladas de arcilla en constante movimiento. Sus brazos pueden estirarse varios metros, transformarse en enormes mazos capaces de romper concreto o convertirse en afiladas cuchillas. Su rostro también cambia sin parar, deformándose como si jamás pudiera recuperar una forma humana estable, mientras sus ojos amarillos brillan entre aquella masa oscura que parece no tener fin. Pero su apariencia monstruosa no es lo que realmente lo convierte en uno de los enemigos más peligrosos de Batman. Su mayor poder es que puede ser cualquiera. Clayface puede copiar a la perfección la voz, la estatura e incluso los gestos de cualquier persona. Puede infiltrarse en una reunión de policías de Gotham, puede hacerse pasar por un aliado de Batman, e incluso puede adoptar la identidad de Bruce Wayne durante horas sin levantar sospechas. Eso convierte cada investigación en un auténtico rompecabezas, porque Batman ya no sabe en quién confiar, y cuando el mejor detective del mundo empieza a dudar de todos, Clayface ya ha ganado parte de la batalla. Una de las historias donde demuestra lo aterrador que puede llegar a ser ocurre en Batman Hush. En esta historia, Clayface forma parte del elaborado plan de Hush para destruir la vida de Batman. Gracias a sus habilidades para transformarse en cualquier persona, logra engañar incluso al propio Caballero Oscuro y se convierte en una pieza clave dentro de una conspiración que pone a Gotham de cabeza. Sin embargo, uno de los momentos que mejor demuestra su peligrosidad ocurre en la saga Batman MODPAC, donde varias versiones de Clayface se unen para enfrentarse a Batman. Allí queda claro que derrotarlo no es tan sencillo como golpearlo. ¿Cómo se derrota a un enemigo que no tiene huesos?
¿Cómo atrapas a alguien que puede convertirse en el suelo, en una pared o incluso escapar por una pequeña grieta? Cada enfrentamiento obliga a Batman a improvisar, porque la fuerza simplemente no funciona con él. Porque quizás el aspecto más perturbador de Clayface sea su pérdida de identidad. Con el paso del tiempo, Basil Karlo ha adoptado tantas apariencias distintas que en algunos momentos de los cómics ni siquiera él recuerda quién era realmente. Ya no existe el actor, ya no existe el hombre, solo queda una masa viviente capaz de convertirse en cualquier persona excepto en sí mismo. Y eso hace que cada transformación sea un recordatorio de la tragedia que alguna vez fue. Batman ha enfrentado enemigos más fuertes, ha luchado contra villanos más inteligentes, pero pocos han logrado asombrar tanta incertidumbre como Clayface, porque cuando cualquiera puede ser el enemigo, nadie está realmente a salvo. Hasta ahora hemos visto monstruos capaces de despedazar a Batman y villanos que atacan directamente a su mente. Pero el siguiente enemigo no necesitó fuerza sobrehumana ni habilidades extraordinarias, solo necesitó conocer cada secreto de Bruce Wayne y utilizarlo para destruir su vida desde las sombras. En el puesto número 7, Hush. A lo largo de su carrera, Batman ha derrotado criminales con una fuerza descomunal, científicos locos y asesinos en serie. Pero existe un enemigo que entendió algo que nadie más había comprendido. La mejor forma de destruir a Batman era destruir primero a Bruce Wayne. Ese enemigo es Hush, uno de los estrategas más inteligentes y peligrosos que Gotham haya conocido. Detrás de las vendas que cubren completamente su rostro se encuentra Thomas Elliot, un brillante cirujano y curiosamente el mejor amigo de la infancia de Bruce Wayne. Desde pequeños ambos crecieron rodeados de riqueza, pero sus vidas fueron completamente diferentes. Mientras Bruce Wayne amaba profundamente a sus padres, Thomas los odiaba. Su padre era un hombre violento y controlador, y su madre nunca hizo nada para detenerlo. Convencido de que heredaría toda la fortuna familiar si ellos morían, Thomas incluso provocó un accidente automovilístico para intentarlos asesinar. Su plan parecía perfecto, pero alguien lo echó a perder. El doctor que salvó la vida de su madre fue Thomas Wayne, el padre de Bruce. Desde ese momento, el odio de Thomas Elliot dejó de dirigirse únicamente hacia sus padres. Ahora también odiaba a la familia Wayne, y con el paso de los años, ese odio se transformó en una obsesión enfermiza contra Bruce. Su apariencia refleja perfectamente quién es. Su rostro permanece oculto bajo gruesas vendas blancas, como si quisiera borrar su propia identidad. Viste un elegante abrigo oscuro, guantes de cuero y camina con la tranquilidad de alguien que siempre va varios pasos adelante de sus enemigos. No necesita una armadura, no posee fuerza sobrehumana, tampoco cuenta con poderes. Su arma más peligrosa es su inteligencia. Como uno de los mejores cirujanos del mundo, Hush domina la anatomía humana a la perfección. Puede alterar rostros mediante la cirugía, falsificar identidades y manipular personas con una precisión casi quirúrgica, pero donde realmente demuestra su genialidad es elaborando planes. Y el mejor ejemplo de ello ocurre en el extraordinario cómic Batman Hush. Esta historia es considerada por muchos como una de las mejores aventuras modernas de Batman. Durante toda la trama, Hush mueve los hilos desde las sombras, manipula villanos como Killer Croc, Poison Ivy, Harley Quinn, el Joker, el Espantapájaros, Clayface e incluso utiliza a Superman bajo el control de Poison Ivy para enfrentar a Batman. Cada ataque parece un hecho aislado, pero en realidad forma parte de un único plan perfecto calculado. Su objetivo nunca fue matar a Batman, su verdadero objetivo era destruir psicológicamente a Bruce Wayne, y estuvo muy cerca de conseguirlo. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Hush logra descubrir la identidad secreta de Batman, un conocimiento que muy pocos personajes del universo DC poseen. Con esa información, Bruce comprende que ya no enfrenta a un criminal cualquiera, está luchando contra alguien que conoce su pasado, sus relaciones, sus debilidades y prácticamente toda su vida. Pero quizás el acto más cruel de Hush no fue atacar a Batman, sino aprovecharse de la confianza de quienes lo rodeaban. Manipuló amistades, engañó aliados, sembró dudas entre las personas más cercanas a Bruce, y convirtió a Gotham en un gigantesco tablero de ajedrez, donde cada movimiento había sido planeado con meses de anticipación. Eso es lo que hace tan aterrador a Hush. Nunca sabes si realmente vas un paso adelante o si exactamente eso era lo que quería que pensaras. Batman ha derrotado a
enemigos más fuertes, ha vencido a monstruos y asesinos imposibles, pero muy pocos lograron infiltrarse tan profundamente en su vida como Thomas Elliot, porque mientras otros villanos intentaban vencer a Batman, Hush intentó borrar para siempre a Bruce Wayne. Pero si Hush demostró que la inteligencia puede ser un arma letal, el siguiente enemigo reveló una verdad todavía más aterradora. Batman creía conocer cada rincón de Gotham, creía que la ciudad era su hogar, pero estaba completamente equivocado. La Corte de los Búhos. Batman siempre creyó que conocía Gotham mejor que nadie. Conocía cada calle, cada edificio, cada criminal y cada secreto que escondía esta ciudad. Pero estaba equivocado, porque mientras Bruce Wayne patrullaba los tejados convencido de que protegía a Gotham, una organización secreta llevaba siglos gobernándola desde sus sombras. Esta organización era la Corte de los Búhos. A diferencia de la mayoría de los enemigos de Batman, la Corte de los Búhos no es una sola persona, es una sociedad secreta formada por alguna de las familias más adineradas e influyentes de Gotham. Un grupo que ha manipulado el destino de la ciudad durante generaciones sin que nadie sospechara de su existencia. Su primera aparición ocurrió en Batman Volumen 2 del 2011, dentro de la aclamada saga de la Corte de los Búhos, escrita por Scott Snyder e ilustrada por Greg Capullo. Y desde su debut dejaron claro que serían uno de los mayores enemigos del Caballero Oscuro. Su apariencia es tan elegante como perturbadora. En sus reuniones utilizan impecables túnicas negras y antiguas máscaras blancas con forma de búho, completamente inexpresivas. No gritan, no amenazan, no necesitan hacerlo, porque el verdadero poder de la corte nunca ha estado en sus armas, sino en su influencia. Mientras Batman combatía a los criminales que veía en las calles, ellos controlaban políticos, empresarios, jueces y policías desde las sombras. Durante décadas decidieron quién vivía, quién moría y quién llegaba al poder en Gotham. Pero si la corte de los búhos representa el cerebro, los Talons representan sus manos. Los Talons son asesinos de la élite entrenados desde niños para servir a la organización. Vestidos con armaduras oscuras y máscaras de búho, estos guerreros poseen velocidad y una habilidad casi sobrehumana. Y lo más aterrador es que muchos de ellos han sido revividos mediante un proceso especial que les permite seguir luchando incluso después de haber recibido heridas que matarían a cualquier persona. En otras palabras, Batman estaba enfrentándose a asesinos que parecían imposibles de detener. Sin embargo, lo que realmente convirtió a la Corte de los Búhos en una amenaza inolvidable fue la forma en que destruyeron la confianza de Bruce Wayne. Durante toda su vida, Batman creyó que conocía a Gotham mejor que nadie, pero la Corte demostró que había vivido una mentira. Había pasadizos secretos bajo edificios históricos, mansiones conectadas por túneles ocultos, símbolos escondidos a plena vista y una red de poder que había permanecido invisible durante siglos. Fue un golpe directo a su orgullo como detective. Uno de los momentos más impactantes de esta historia ocurre cuando Batman logra infiltrarse en uno de los escondites de la organización. Lo que parecía una victoria termina convirtiéndose en una pesadilla. La corte lo captura y lo encierra en un gigantesco laberinto oculto bajo Gotham. Durante días, Bruce permanece completamente aislado, sin comida, sin descanso, sin saber cuánto tiempo ha pasado. Las paredes parecen moverse, los pasillos cambian constantemente y mensajes escritos en los muros intentan convencerlo de que nunca logrará escapar. Scott Snyder construyó esta parte del cómic como un auténtico relato de terror psicológico. Por primera vez en mucho tiempo, Batman comienza a perder el control. Se encuentra agotado, herido y completamente desorientado. Incluso llega a cuestionar su propia cordura. Pocas veces hemos visto al mejor detective del mundo tan vulnerable. Pero quizás el acto más aterrador de la corte no fue capturar a Batman, fue demostrarle que Gotham nunca le perteneció, que la ciudad que juró proteger siempre había estado bajo el control de alguien más, y que mientras él luchaba contra criminales como Joker o Dos Caras, existía un enemigo mucho más antiguo observándolo desde las sombras. Eso cambió para siempre la forma en que Batman veía su propia ciudad, porque comprendió que algunos monstruos no necesitaban mostrar su rostro, solo necesitaban esperar pacientemente hasta que llegue el momento perfecto para atacar.
Ra's al Ghul. Existen villanos que desean conquistar Gotham, otros que quieren acabar con Batman, pero hay uno que piensa mucho más allá. Un hombre que ha visto caer imperios, presenciado guerras durante siglos y sobrevivido a generaciones enteras de héroes. Un enemigo tan antiguo que para muchos ya se ha convertido en una leyenda. Ese hombre es Ra's al Ghul, cuyo nombre significa la cabeza del demonio, creado por el escritor Denis O'Neil y el artista Neil Adams. Desde ese momento quedó claro que Batman había encontrado a un rival completamente diferente. A diferencia de la mayoría de los criminales de Gotham, Ra's no nació en la ciudad ni construyó un imperio mafioso. Su historia comenzó hace siglos. Aunque DC ha cambiado algunos detalles de su origen con el paso de los años, la mayoría de las versiones coinciden en que fue un brillante líder y estudioso que descubrió el secreto de las fosas de Lázaro, unas misteriosas piscinas capaces de devolver la vida y curar heridas mortales. Gracias a ellas, ha prolongado su existencia durante cientos de años. Pero ese regalo tiene un precio. Cada vez que utiliza una fosa de Lázaro, recupera su juventud, pero también aumenta su inestabilidad mental. Su apariencia impone respeto desde el primer momento. Viste elegantes túnicas verdes, lleva una espada, barba gris perfectamente cuidada y unos ojos verdes que parecen analizar a cualquier persona con solo mirarla. No necesita levantar la voz, su sola presencia basta para dominar una habitación. Y cuando habla, hasta sus enemigos lo escuchan. Pero lo que realmente convierte a Ra's al Ghul en uno de los villanos más peligrosos de Batman no es su inmortalidad, es su inteligencia. Durante siglos ha acumulado conocimientos sobre estrategia militar, política, ciencia, historia y combate. Ha derrotado gobiernos y ha construido una de las organizaciones criminales más letales del planeta, la Liga de los Asesinos. Miles de guerreros entrenados desde la infancia obedecen cada una de sus órdenes. Para ellos, Ra's no es un simple líder, es un profeta. Uno de los aspectos más fascinantes del personaje es la extraña relación que mantiene con Batman. Mientras otros villanos sienten odio hacia el Caballero Oscuro, Ra's siente admiración, lo considera el único hombre digno de heredar su legado. En numerosas ocasiones ha intentado convencer a Bruce Wayne de abandonar Gotham para dirigir juntos un nuevo orden mundial. Incluso ha llegado a imaginar un futuro donde Batman gobierna a su lado, y su hija, Talia al Ghul, comparte esa misión con él. Pero Batman jamás aceptaría construir un mundo sobre millones de cadáveres, porque ese es el verdadero objetivo de Ra's: salvar el planeta, aunque para lograrlo tenga que eliminar a gran parte de la humanidad. Y esa filosofía quedó perfectamente reflejada en una de sus historias más importantes, Batman Birth of the Demon, escrita por Denis O'Neil. En este cómic conocemos con mayor profundidad su origen, su obsesión por preservar la Tierra y la manera en que las fosas de Lázaro moldearon al hombre que terminaría convirtiéndose en el mayor líder de los asesinos del universo DC. Sin embargo, uno de los momentos más recordados ocurre en la saga Batman Legado. Allí, Ra's al Ghul intenta liberar un virus mortal capaz de provocar una pandemia a escala mundial. Para él, millones de muertes era simplemente el precio necesario para devolver el equilibrio a la naturaleza. No actuaba por codicia ni por venganza. Creía sinceramente que estaba salvando al planeta. Y eso lo hacía todavía más peligroso. Porque los peores villanos no son aquellos que disfrutan haciendo el mal, sino los que están convencidos de que son los héroes de su propia historia. Pero enfrentarse a Ra's al Ghul significa luchar contra un hombre con siglos de experiencia, recursos casi limitados y un ejército dispuesto a morir por él. Un enemigo que jamás deja nada al azar y que incluso después de ser derrotado siempre encuentra la manera de regresar. Pero si Ra's al Ghul representa la sabiduría de siglos, el siguiente villano representa todo lo contrario. Es la prueba de que Batman también puede convertirse en el peor monstruo inimaginable. El Batman que ríe. Batman siempre ha sido el símbolo de justicia, un hombre que se niega a matar incluso a sus peores enemigos. Pero, ¿qué ocurriría si un día Batman rompiera su única regla? ¿Y qué pasaría si además de hacerlo heredara la locura del Joker? El resultado sería una criatura mucho más aterradora que cualquiera de los dos. Ese monstruo existe y se llama el Batman que ríe.
Este personaje apareció por primera vez en The Dark Knight Metal número 2, publicado en el 2017. Desde su primera aparición se convirtió en uno de los villanos más populares y aterradores que DC ha creado en los últimos años. Su origen pertenece al multiverso oscuro, un conjunto de realidades donde los peores miedos de los héroes se hacen realidad. En uno de esos universos, Batman finalmente consiguió derrotar al Joker, pero aquella victoria escondía una trampa. Al morir, el Joker liberó una poderosa toxina que infectó a Bruce Wayne. Durante un tiempo pareció que nada había ocurrido, pero poco a poco la toxina comenzó a cambiar su personalidad. No transformó su cuerpo, transformó su mente. Batman conservó toda su inteligencia, toda su experiencia, todas sus habilidades, pero perdió por completo su humanidad y terminó convirtiéndose en el peor asesino que el multiverso haya conocido. Su apariencia resulta imposible de olvidar. Lleva un traje negro lleno de cadenas y cuero desgastado, cubierto por una larga gabardina oscura que se mueve como una sombra. Su rostro permanece oculto tras una enorme visera metálica llena de púas, inspirada en los instrumentos de tortura medievales. Aunque no puede ver con los ojos, no lo necesita. Sus sentidos son tan agudos que percibe todo lo que ocurre a su alrededor, y debajo de aquellas aterradoras viseras siempre hay una sonrisa idéntica a la del Joker, pero quizás lo más inquietante sea escuchar su voz. Habla con la calma de Batman y se ríe con la locura del Joker. Es como si ambos personajes hubieran sido fusionados en una sola persona, y eso lo convierte en un enemigo casi imposible de detener, porque posee absolutamente todo lo que hace peligroso a Batman. Es uno de los mejores detectives del mundo, es un estratega brillante, domina decenas de artes marciales, conoce cientos de planes de contingencia y sabe exactamente cómo derrotar a casi todos los héroes de DC. La diferencia es que ya no tiene ningún límite moral. Mientras Batman busca salvar vidas, el Batman que ríe solo busca demostrar que cualquier héroe puede corromperse, y para lograrlo está dispuesto a destruir mundos enteros. Uno de los momentos más impactantes ocurre durante el Batman que ríe, la miniserie escrita por Scott Snyder. Allí, este monstruo llega al universo DC principal con un único objetivo: convertir al Batman original en alguien igual a él. No quiere matarlo, no quiere romperlo, quiere demostrar que bajo las circunstancias correctas, Bruce Wayne terminará convirtiéndose en un monstruo. Pero su acto más horrible ocurre incluso antes de abandonar su universo. Después de ser infectado por la toxina del miedo, asesinó a toda la Batifamilia. Nightwing, Batgirl, Red Robin, nadie pudo detenerlo. Y como si eso no fuera suficiente, también acabó con los miembros de la Liga de la Justicia de su mundo, utilizando los mismos planes de contingencia que Batman había preparado durante años. En cuestión de días, el mayor héroe de la Tierra se convirtió en su peor pesadilla. Y eso es precisamente lo que hace tan aterrador al Batman que ríe. No es un monstruo desconocido, no es un alienígena, no es un demonio. Es Batman, un Batman que decidió dejar de contenerse, y cuando el hombre más preparado del planeta deja de tener conciencia, prácticamente nadie puede detenerlo. Batman siempre ha dicho que cualquiera puede caer en la oscuridad, y el Batman que ríe existe para demostrar que tenía razón. Pero si el Batman que ríe representa lo que Bruce podría llegar a ser, el siguiente villano logró algo que ningún otro enemigo había conseguido. No destruyó su mente, no conquistó Gotham, hizo algo mucho peor: derrotó a Batman y le rompió la espalda. A lo largo de los años, cientos de villanos intentaron detener a Batman. Algunos utilizaron armas, otros recurrieron a la locura y muchos confiaron únicamente en su fuerza. Pero hubo un hombre que entendió algo fundamental: Batman no podía ser derrotado en una sola pelea. Primero había que cansarlo, desesperarlo, hacer que cometiera errores, y solo entonces dar el golpe final. Ese hombre fue Bane. Bane apareció por primera vez en Batman: La venganza de Bane número 1, publicado en 1993. Su historia comenzó en uno de los lugares más crueles del universo DC, la prisión de Peñaduro, ubicado en la isla ficticia de Santa Prisca. Su padre, un revolucionario condenado por el gobierno, escapó antes de cumplir su sentencia, pero las autoridades decidieron que alguien debía pagar por aquel crimen. El elegido fue su hijo recién nacido. Así, Bane
pasó toda su infancia encerrado entre asesinos, criminales y delincuentes, mucho antes de que aprendiera a leer o escribir. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a sobrevivir. Cada día era una lucha por seguir con vida, y cada derrota significaba la muerte. Con el paso de los años, convirtió aquella presión en una escuela. Leyó todo libro que caía en sus manos, estudió estrategia militar, psicología, historia, filosofía y entrenó su cuerpo hasta alcanzar un nivel casi sobrehumano. Su aspecto impone respeto desde su primer instante. Mide más de 2 metros de altura, posee una musculatura gigantesca y lleva una característica máscara negra con detalles blancos que oculta su rostro. Conectado a su espalda se encuentra un sistema de tubos por donde circula el Venom, una poderosa sustancia química que multiplica su fuerza hasta niveles increíbles. Pero quienes creen que Bane es solo un gigante musculoso, cometen el mismo error que Batman, porque su mayor arma nunca fue el Venom, fue su inteligencia. Antes de enfrentarse al Caballero Oscuro, Bane pasó semanas estudiándolo, observando sus movimientos, analizó sus patrullas, descubrió sus horarios y comprendió que Batman podía soportar casi cualquier golpe, pero no podía luchar eternamente. Entonces puso en marcha uno de los planes más brillantes de la historia de los cómics. En la legendaria saga Batman Nightfall, Bane tomó una decisión inesperada. No fue directamente a buscar a Batman. En cambio, liberó a todos los internos del asilo Arkham, Joker, Scarecrow, Poison Ivy, Zsasz, el espantapájaros y decenas de criminales más volvieron a sembrar el caos por toda Gotham. Mientras la ciudad se convertía en un infierno, Batman pasó noches enteras sin dormir, persiguiendo uno por uno a los fugitivos. Cada pelea lo dejaba más cansado, más herido y más cerca del límite. Eso era exactamente lo que quería Bane. Cuando Bruce finalmente regresó a la Baticueva, apenas podía mantenerse en pie, y allí lo estaba esperando. Sin pronunciar casi una palabra, Bane atravesó la mansión Wayne como si fuera de papel, destruyó la Baticueva y comenzó un combate que cambiaría la historia de Batman para siempre. Bruce luchó con todo lo que tenía, pero estaba completamente agotado. Cada golpe de Bane parecía un martillazo, hasta que llegó el momento que todo fan de Batman recuerda. Bane levantó al Caballero Oscuro por encima de su cabeza y con una fuerza brutal le estrelló contra su propia rodilla. El sonido de su columna romperse quedó grabado para siempre en la historia de los cómics. Batman había sido derrotado, no por un dios, no por un monstruo, sino por un hombre que simplemente había planeado mejor la batalla. Pero aquello no fue lo peor. Con Batman fuera de combate, Gotham quedó indefensa. Por primera vez el símbolo que protegía la ciudad había caído, y el mundo entero descubrió que el Caballero Oscuro no era invencible. Lo más impresionante de Bane es que jamás necesitó volverse loco como el Joker ni ocultarse en las sombras como Hush. Él venció utilizando disciplina, paciencia y una inteligencia extraordinaria. Por eso sigue siendo uno de los pocos enemigos que puede decir con autoridad: yo vencí a Batman en su mejor momento. Y aunque Bruce Wayne logró recuperarse con el tiempo, la cicatriz de aquella noche nunca desapareció, porque hay heridas que sanan y otras que cambian la historia para siempre. Pero si Bane consiguió romper el cuerpo de Batman, el siguiente villano hizo algo todavía peor. Nunca necesitó ser el más fuerte, nunca necesitó conquistar Gotham. Su única obsesión era demostrar que incluso el hombre más noble podía perder la cordura. Si existe un hombre que puede provocar miedo incluso entre los criminales de Gotham, ese nombre es el Joker. No es el más fuerte, no es el más inteligente, ni siquiera busca dominar la ciudad. Su único propósito es demostrar que todo ser humano está a un mal día de convertirse en un monstruo. Y si alguien ha sido el blanco favorito de ese experimento, ese ha sido Batman. El origen del Joker sigue siendo uno de los mayores misterios de DC. Apareció por primera vez en Batman número 1, publicado en 1940, creado por Bill Finger. Desde entonces, su pasado ha cambiado una y otra vez. Algunas historias lo muestran como un delincuente conocido como Red Hood, otras prefieren mantener su identidad completamente desconocida, y esa incertidumbre forma parte de su esencia, porque el Joker no necesita un pasado, necesita ser una pesadilla. Su apariencia es tan inconfundible como aterradora, su piel completamente blanca parece la de un cadáver, el cabello verde cae de forma desordenada sobre su rostro, sus labios rojos dibujan una sonrisa permanente que nunca desaparece, y su traje
elaborado, elegante, pero extravagante, contrasta con la locura que refleja cada uno de sus movimientos. Donde otros villanos transmiten fuerza, el Joker transmite incertidumbre. Nunca sabes si va a contar un chiste o si va a detonar una bomba, pero su verdadera arma nunca ha sido una pistola, un cuchillo o un explosivo. Su mayor arma es comprender la mente humana. El Joker sabe exactamente dónde atacar para destruir psicológicamente a sus víctimas, y nadie ha sufrido eso más que Batman. Uno de los mejores ejemplos ocurre en Batman The Killing Joke, la obra maestra escrita por Alan Moore e ilustrada por Brian Bolland. En esta historia, el Joker secuestra al comisionado James Gordon, y antes de hacerlo le dispara a Bárbara dejándola paralítica. Después somete a Gordon a una serie de torturas físicas y psicológicas con un único objetivo: demostrar que cualquier hombre, por más honorable que sea, puede perder la cordura si atraviesa el suficiente sufrimiento. Batman consigue detenerlo, pero jamás logra demostrar que estaba equivocado. Años después, el Joker volvería a cambiar la historia de DC en Una muerte en la familia. Allí engaña brutalmente a Jason Todd, el segundo Robin, lo golpea sin piedad con una palanca de acero, dejándolo al borde de la muerte, y cuando Jason ya no podía defenderse, el Joker coloca explosivos dentro del edificio y abandona el lugar. Segundos después, la explosión acaba con la vida de Robin. Batman llega demasiado tarde, y por primera vez desde la muerte de sus padres, Bruce vuelve a experimentar una pérdida que jamás podrá superar, pero el Joker todavía no había terminado. En Batman Endgame de Scott Snyder y Greg Capullo, lleva su obsesión al extremo, envenena prácticamente a toda Gotham con una poderosa toxina y convierte ciudadanos inocentes en versiones deformadas de sí mismo. La ciudad entera cae en el caos. Mientras tanto, Batman descubre algo aún más inquietante. El Joker parece haber preparado este enfrentamiento durante años, como si hubiera esperado pacientemente el momento perfecto para destruir no solo a Batman, sino todo aquello que él representa, y eso explica el por qué el Joker ocupa este puesto, porque nunca ha necesitado conquistar el mundo, nunca ha querido sentarse en un trono. Su verdadera victoria sería mucho más sencilla: obligar a Batman a romper su única regla, hacer que mate, porque ese día el Joker demostraría que siempre tuvo la razón, que incluso el héroe más incorruptible puede caer. Y quizás esa sea la razón por la que sigue siendo el enemigo más peligroso del Caballero Oscuro, no porque pueda derrotarlo con puños, sino porque después de tantos años sigue siendo el único capaz de hacer que Batman dude de sí mismo. El Joker ha hecho sufrir a Batman como ningún otro villano, le arrebató sus seres queridos, lo llevó al límite de su cordura y durante décadas ha sido considerado su mayor enemigo. Pero existe alguien que le dejó una herida mucho más profunda, no porque fuera más fuerte, no porque estuviera más loco, sino porque Batman nunca dejó de creer que podía salvarlo. En el puesto número 1, Dos Caras. Batman ha luchado contra monstruos capaces de destrozar edificios, ha derrotado asesinos, genios criminales e incluso organizaciones que controlaban Gotham desde las sombras. Pero hay un enemigo al que nunca pudo derrotar por completo, porque antes de ser un villano fue su amigo, y esa es una herida que Bruce Wayne jamás logró cerrar. Ese hombre es Harvey Dent, mejor conocido como Dos Caras. Harvey Dent apareció por primera vez como Two-Face en Detective Comics número 66, publicado en 1942, aunque su historia fue profundamente desarrollada décadas después en obras como Batman The Long Halloween, Dark Victory y Batman Face to Face. Antes de convertirse en un criminal, Harvey era el fiscal del distrito de Gotham, honesto, brillante y completamente decidido a acabar con la corrupción que consumía la ciudad. Durante años trabajó hombro a hombro con Batman y el comisionado James Gordon. Los tres compartían el mismo sueño: liberar a Gotham del crimen organizado. En muchos cómics, Batman no veía a Harvey como un simple aliado, lo veía como un amigo, como el hombre que podía hacer desde los tribunales aquello que él hacía desde las sombras. Bruce confiaba plenamente en él y estaba convencido de que juntos cambiarían Gotham para siempre. Pero todo cambió durante los acontecimientos de Batman El Largo Halloween, la obra maestra escrita por Joseph Loeb. Mientras procesaba al mafioso Sal Maroni, este sacó un frasco con ácido y lo lanzó directamente al rostro de Harvey. El líquido destruyó la mitad de su cara en cuestión de segundos. Su piel quedó completamente quemada.
Un ojo permaneció abierto para siempre. Sus labios desaparecieron de un lado de la boca, dejando al descubierto sus dientes y músculos. El dolor físico fue insoportable, pero el verdadero daño ocurrió en su mente. Harvey perdió el control de su personalidad. Toda la rabia, el resentimiento y la obsesión que había reprimido durante años terminaron dividiendo su identidad en dos. Desde entonces, cada decisión importante dependería del lanzamiento de una moneda de plata que alguna vez fue perfecta y que ahora también está marcada por el ácido, porque Harvey creía únicamente en el azar. Eso es lo que convierte a Dos Caras en un enemigo tan peligroso. No es completamente malvado ni completamente bueno. Dentro de él todavía existe una parte del hombre que fue, y Batman lo sabe. Por eso, en muchos enfrentamientos, Bruce duda antes de golpearlo, porque cuando mira a Dos Caras, no solo ve a un criminal, ve al amigo que nunca pudo salvar. Uno de los momentos más dolorosos ocurre precisamente en The Long Halloween y su continuación, Victoria Oscura. Batman comprende que mientras perseguía criminales por toda Gotham, no pudo evitar que uno de los mejores hombres de la ciudad se convirtiera en aquello que siempre combatieron. Ese fracaso persiguió a Bruce Wayne durante años, pero Dos Caras no solo representa una tragedia personal, también es una estratega brillante, conoce el funcionamiento de la justicia, entiende cómo piensa la policía y sabe aprovechar el caos para manipular tanto a los criminales como a ciudadanos. En varias historias ha organizado guerras entre mafias, secuestro de jueces, controlado bandas de criminales e incluso puesto en jaque mate a Gotham utilizando únicamente su inteligencia. Sin embargo, el acto más cruel no fue cometer un asesinato ni provocar una explosión, fue demostrarle a Batman que no siempre puede salvar a quienes ama, porque a diferencia del Joker o Bane, Harvey Dent ya estaba del lado del bien, y aún así terminó cayendo. Por eso, Dos Caras ocupa el primer lugar en este ranking, porque representa el mayor fracaso de Bruce Wayne, la prueba de que, incluso con todo su entrenamiento, su inteligencia y su determinación, Batman no puede salvar a todo el mundo, y quizá esa sea la lección más dolorosa que el Caballero Oscuro ha aprendido. Gotham está llena de criminales, algunos buscan dinero, otros desean poder, y unos cuantos simplemente quieren ver arder la ciudad, pero todos los villanos de esta lista dejaron una marca imborrable en la vida de Batman. Unos rompieron su cuerpo, otros destruyeron su mente y algunos le arrebataron a las personas que más quería. Sin embargo, cada vez que cayó, Bruce Wayne volvió a levantarse, porque eso es lo que hace grande a Batman. No que nunca pierda, sino que siempre encuentra la forma para seguir luchando. Y hasta aquí el video de hoy, miembros de la liga. Si les gustó este top 10, déjenme en los comentarios qué villano creen que merecía estar más arriba o cuál agregaría en una segunda parte. No olviden dejar su like, suscribirse para más contenido de Marvel y DC y activar la campanita para no perderse ningún video. Este fue un podcast más de la Liga de los Cómics. Nos vemos a la próxima.